señores vicerrectores, señor decano de la facultad, señores profesores, señoras profesoras, estudiantes. Me siento muy honrado por ser invitado a esta universidad a participar en esta ceremonia de apertura del año lectivo. Lo hago con muchísimo gusto, en verdad. Yo creo que esta universidad viene desarrollando un programa que de algún modo he conocido a mis visitas anteriores y me parece muy atractivo poder encontrarme hoy día con sus alumnos para participar en esta ceremonia de apertura y motivar y explicar un poco algunas cosas. Yo voy a hablar en realidad de los derechos humanos y la función jurisdiccional. Desde esa perspectiva se da mi acercamiento al tema de hoy. Quiero partir de una idea bastante fuerte, de un concepto de la experiencia. La experiencia nos dice que cuando los derechos humanos y la función jurisdiccional se conectan, continúan funcionando como si fuesen parte de un todo indivisible. Derechos humanos y función jurisdiccional entendidas como un todo indivisible. Como ha destacado claramente Ferrajoli, no existe realmente derecho alguno si éste no está acompañado de tutela jurisdiccional. Decir, como se hace a veces, que un derecho existe, pero que no goza de garantías jurisdiccionales y por tanto no es susceptible de una acción ante un tribunal, supone no haber entendido el vínculo intrínseco que debe darse precisamente entre la existencia de un derecho y la posibilidad de hacerlo valer en juicio. Cuando uno se pregunta por la función jurisdiccional, por lo que realmente se pregunta es por la tarea que la jurisdicción cumple, por aquello que la jurisdicción realiza según su condición o naturaleza. Sin lugar a dudas que la tarea más importante de la jurisdicción es la función de tutela y como función jurídica básica adquiere unas características singulares en el concepto del Estado constitucional de derecho. Entre los efectos de esta tutela se encuentra el de la funcionalización del Poder Judicial a la garantía de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos. Así entonces, la actividad jurisdiccional puede y debe ser caracterizada por estar únicamente vinculada al interés del derecho y en particular a la protección de los derechos e intereses jurídicos lesionados. Sin embargo, la función jurisdiccional, en el particular ámbito de los derechos humanos, resulta compleja y muchas veces mal entendida. Es lo que ocurre cuando se califica la tutela jurisdiccional de garantismo o activismo judicial. Ello es indiciario de que no se está apreciando en toda su dimensión la problemática posición de los derechos humanos frente al Estado. Los derechos humanos son derechos hacia, y si es necesario, contra el Estado, o sea, contra los poderes públicos, aunque sean democráticos o de mayoría. Y es precisamente la función jurisdiccional, lo que al parecer no se logra entender, la que ejerce la función de cierre del sistema mediante la corrección de los márgenes de desviación e ilegitimidad jurídicas en que los agentes del Estado pudieran incurrir. Ahora bien, me parece necesario apuntar que la problemática posición de los derechos humanos frente al Estado no es parte del imaginario. Es más, el riesgo latente que los primeros sean vulnerados por actos u omisiones del segundo constituye ni más ni menos que la base del derecho internacional de los derechos humanos y, por cierto, de muchas disposiciones de nuestra Constitución. Pensemos en el horrible fenómeno de la tortura, respecto del cual la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes condiciona su configuración a que el agente torturador sea un funcionario público o quien actúa con su aquiescencia. O pongamos por caso la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
que establecen diversos derechos en favor de las personas frente al Estado, o la doctrina de la posición especial de garante del Estado, desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que impone a los agentes de la administración penitenciaria no solo el deber de abstenerse de realizar actos que puedan infligir lesiones a la vida e integridad física del privado de libertad, sino también la obligación de procurarle el goce de sus derechos fundamentales. La verdad es que cuando se pone a alguien en prisión, se le pone privado por un tiempo determinado de su derecho a la libertad, pero se le coloca en prisión con el resto de su estatuto jurídico para el cumplimiento de la sanción a la espera de que se produzca la reinserción en sociedad. Incluso esta problemática posición de los derechos humanos ha llevado, con razón, a elaborar en el derecho procesal penal complejos dispositivos para contener los desbordes del poder público penal. Solo menciono aquí el de la prueba ilícita, donde precisamente uno de los fundamentos para no admitir este tipo de pruebas es la expectativa de disuadir a los agentes estatales de atentar contra los derechos fundamentales en futuras investigaciones. En este entrelazamiento entre derechos humanos y función judicial, no se puede soslayar que la posición de los derechos humanos frente al Estado se ha visto favorecida con los aportes del derecho internacional. Hoy resulta impensable un control judicial que desatienda la aplicación de los tratados internacionales o los estándares elaborados por los órganos de control de los tratados, puesto que si algo distingue a la jurisprudencia de este último tiempo es ser más proclive a la integración del derecho internacional de los derechos humanos en la decisión de los casos locales. Sin duda que la vinculación de nuestros tribunales con el derecho internacional es consecuencia del compromiso de nuestro país de respetar y garantizar los derechos humanos, lo que se ha traducido en reformas constitucionales y legales que van en la línea de facilitar la recepción del derecho internacional. Pero también ha de tenerse en cuenta que la incorporación de esta parte del derecho internacional ha sido activada por la labor jurisdiccional a través de una argumentación que razona en torno a normas convencionales, declaraciones o principios internacionales que incluso no cuentan con una recepción legislativa, otorgándoles subsecuentemente un carácter de autoejecutables. Quizás podría calificarse a este proceso de lento, pero su avance indudablemente es inevitable. En virtud de este proceso de acercamiento de enormes proyecciones jurídicas, los tribunales nacionales, con mayor o menor conciencia, desarrollan aquella función que la Corte Interamericana ha denominado control de convencionalidad, que parte de la base que los órganos judiciales nacionales o locales también se encuentran vinculados por las obligaciones que imponen los instrumentos internacionales de derechos humanos. En consecuencia, ante la disyuntiva, los jueces deben preferir aplicar el instrumento internacional por ser mayor garantía de los derechos de que se trate. Lo dicho ha sido notorio en las causas por homicidio y desapariciones forzadas durante la dictadura militar, donde se ha consolidado en la jurisprudencia de nuestros tribunales la doctrina del valor preferente del derecho internacional sobre el derecho nacional, a fin de inaplicar la ley de amnistía o las normas de prescripción. Sin embargo, la incorporación del derecho internacional de los derechos humanos a través de la función jurisdiccional no se ha limitado a las figuras de autoimpunidad que habitualmente se proveen en los regímenes de facto, sino que ha tenido una amplia recepción en otras materias, generando un entendimiento más amplio y también más sistémico. En este marco, para visualizar la estrecha conexión entre derechos humanos y función jurisdiccional, me centraré en el actual escenario jurisprudencial para mostrar cómo el derecho internacional de los derechos humanos ha permitido instalar una tutela judicial más efectiva y atenta a la evolución proteccional de los derechos esenciales de las personas en todas las áreas de la vida social. Pero es necesaria, dada la variada jurisprudencia que existe en la materia,
que me ocupe solo de dos grandes temas donde los tribunales han actuado como impulsores y catalizadores de una mayor protección de los derechos humanos. Primero me referiré a la causal de nulidad del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, y finalmente a la función proteccional que ha desempeñado la acción constitucional de amparo respecto de las personas privadas de libertad. La importancia de tratar la causal de nulidad del artículo 373, letra A del Código Procesal Penal, radica en que a través de ella el Estado confió a su máximo tribunal la función de dar protección y llenar de contenido a los derechos y garantías reconocidos por la Constitución y los tratados ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Ello obedece sin duda alguna al rol que se estimó debía jugar este tribunal en la definición de la extensión y alcances de las garantías individuales dentro de la sociedad chilena. Esta regla, la que acabo de citar, no es una regla de competencia más, es una decisión política encaminada a la completa eficacia de la cautela de los derechos de las personas. Se quiso radicar la cuestión de los derechos fundamentales en la cúspide de la jerarquía judicial, precisamente atendida la fuerza y la capacidad de este tribunal y no de los tribunales inferiores. Se ha confiado entonces una tremenda responsabilidad a la Corte en la reforma procesal penal. La incorporación de esta causal, así como la facultad de inadmitir prueba obtenida con infracción de garantías, contenida en el artículo 276 del Código Procesal Penal, o la cautela de garantías establecidas en el artículo 10 del mismo Código, constituyen avances copernicanos para la protección de los derechos humanos. El impacto que ha tenido para el sistema recursivo penal la causal de nulidad de la que nos hacemos cargo ha sido notable. Ha modificado la forma clásica de entender los recursos casacionales, dando paso a un mecanismo de protección de garantías constitucionales. En este sentido, el fundamento y función del recurso de derecho estricto en el ordenamiento jurídico procesal penal ha variado significativamente, desde el mero control formal de la aplicación de la ley hasta llegar a convertirse en un poderoso mecanismo para lograr la vigencia de las garantías fundamentales. Es un cambio notable, tremendo, el que significa la aplicación de esta norma. Es por ello que el primer gran objetivo del recurso de nulidad es conseguir que los procedimientos y las sentencias definitivas que de ellos emanen respeten esta clase de derechos y garantías. Así, de un derecho procesal de simple legalidad, se ha avanzado hacia un derecho procesal de garantías constitucionales y de derecho internacional. Y es en este contexto que el recurso de nulidad se comienza a situar progresivamente en el rol de un instrumento distinto, verdaderamente de carácter sustantivo, ligado a los derechos humanos y a su condición de fundantes de toda decisión jurisdiccional. A lo anterior se suma la interpretación que el tribunal ha dado a la norma del artículo 386 del Código Procesal Penal, que regula el reenvío en caso de acogerse un recurso de nulidad. En efecto, no obstante estar el reenvío acotado a la nulidad del juicio y de la sentencia, la Corte Suprema ha extendido los efectos anulatorios para otorgar una reparación efectiva al recurrente. Es así como la Corte en reiteradas ocasiones ha ordenado en sus fallos, cuando ha acogido el recurso de nulidad, la realización de un nuevo juicio con exclusión de toda aquella evidencia que fue obtenida con infracción a los derechos y garantías contenidas en la Constitución y en los tratados. La Corte, luego de actuar como un tribunal de nulidad, comienza a actuar de una manera distinta. Lo hace como si fuera un tribunal de garantías preparando la entrada al juicio, pues solo de esta manera es posible impedir que sean aportadas pruebas ilícitas a resulta de la transgresión de garantías en los actos de investigación que permitieron su acceso.
Por otra parte, la Corte también ha cumplido la valiosa labor de llenar de contenido los derechos y garantías fundamentales. Para ilustrarlo, me quiero centrar en el desarrollo jurisprudencial que ha tenido el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, el que, como sabemos, se encuentra recogido en el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también, desde luego, en el artículo 19, número 3 de nuestra Constitución. En la jurisprudencia de la Corte, la imparcialidad ha encontrado un amplio desarrollo, desde su conexión con el principio acusatorio hasta el reconocimiento de un ámbito objetivo que otorga mayor efectividad a la garantía. La preocupación de la Corte por definir la extensión y alcance de esta garantía en el proceso penal se debe a la necesidad de consolidar el sistema acusatorio instaurado por el Código Procesal Penal. Porque aun cuando la norma imponga a los tribunales situarse en una posición neutral ante el conflicto penal, se ha evidenciado que la separación de las funciones de acusar y juzgar, en algunos casos, importa una tensión en los juicios. De allí que la Corte Suprema haya enfatizado que la imparcialidad es un elemento que define la propia labor jurisdiccional, señalando en algunos fallos que la palabra juez no se comprende, al menos en el sentido moderno de la expresión, sin el calificativo de imparcial. Este adjetivo integra hoy, se ha dicho, desde un punto de vista material, el concepto juez, cuando se lo refiere a la descripción de la actividad concreta que le es encomendada a quien juzga, y no tan solo a las condiciones formales que para cumplir esa función pública el cargo permanente o accidental requiere. Otras decisiones de la Corte permiten ilustrar la densidad que ha alcanzado el contenido de esta garantía, especialmente como parte esencial del debido proceso y su conexión con el principio acusatorio, y en ello el derecho internacional de los derechos humanos ha constituido un aporte invaluable. La Corte ha considerado conveniente recalcar que el derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial forma parte esencial de la garantía del debido proceso, porque lo ha entendido no solo consecuencia de su natural vinculación con la Carta Fundamental, sino también porque asume que tal declaración resulta obligatoria al tenor de lo señalado en los tratados. De igual forma, la Corte Suprema ha recogido en sus fallos el concepto imparcialidad objetiva, desarrollado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el que luego tomó la Corte Interamericana. Este concepto se reduce al siguiente principio: nadie puede ser sometido a proceso con intervención de un magistrado de cuya ecuanimidad se pueda razonablemente desconfiar. Así, siguiendo este principio, la Corte ha expresado en este contexto todo acusado, en resguardo de su derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial, se encuentra en condiciones de reclamar la falta de dicha garantía cuando existen circunstancias externas, objetivas, que sugieren sospechas legítimas sobre los prejuicios del juzgador en la solución del caso que debe resolver, sin que pese sobre el imputado la carga de demostrar que el juez efectivamente albergaba en su fuero interno la aspiración de una sentencia perjudicial a sus intereses. De este modo, en consonancia con las exigencias que postula la imparcialidad objetiva, todo juez respecto de quien puedan existir motivos plausibles para desconfiar de su imparcialidad debe inhibirse de conocer el caso. Las repercusiones de este fallo al derecho a ser juzgado por un tribunal imparcial son destacables, ya que al descansar la imparcialidad objetiva en un motivo abierto, como es la existencia de circunstancias externas que solo sugieren sospechas legítimas sobre la falta de imparcialidad del juzgador, no queda limitada la cuestión a la rigidez de los motivos legales de inhabilidad conforme a las reglas del Código Orgánico de Tribunales. Por último, en cuanto a la imparcialidad en su conexión con el principio acusatorio, la Corte ha tenido la oportunidad de señalar que la imparcialidad del tribunal constituye un imperativo directo del principio acusatorio, esto es, la imparcialidad impone al juez el deber de posicionarse frente al conflicto
sin que medie compromiso con los litigantes o el asunto que ha de decidir. Es el concepto de juez imparcial que ha venido desarrollando Perfecto Andrés en la cultura jurídica española. Perfecto Andrés, precisamente el traductor de Luigi Ferrajoli. Esta doctrina ha tenido fuertes consecuencias en la interpretación de las facultades de los jueces en el juicio oral. Por ejemplo, en base a esta doctrina jurisprudencial, los jueces han sido más cautelosos a la hora de usar la facultad de formular preguntas aclaratorias o han asumido con mayor claridad que tienen vedada cualquier iniciativa probatoria en el proceso penal, porque ambos supuestos ponen en entredicho su imparcialidad. Por otro lado, como anuncié, dada su incuestionable trascendencia, a consecuencia de la mirada desde el derecho internacional de los derechos humanos, haré mención a la evolución que la acción constitucional de amparo, la clásica del artículo 21 de la Constitución Política, previsto en favor de las personas privadas de libertad, ha tenido en el ámbito proteccional un desarrollo particularmente interesante. El punto de partida es la posición especial de garante del Estado desarrollada por la Corte Interamericana. El acceso a la justicia de las personas privadas de libertad es sin duda una de las garantías más descuidadas en la práctica de los sistemas de administración de justicia penal en toda América, y Chile no es la excepción. En general, la resolución judicial que dispone una medida de encierro carcelario, sobre todo a título de sentencia condenatoria, da comienzo a una etapa en que la persona sometida a la coerción penal permanece desvinculada y desprotegida del sistema judicial, que delega o se desentiende de la ejecución del encierro y la determinación de sus condiciones cualitativas de cumplimiento en la administración penitenciaria. En nuestro país, como sabemos, respecto de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Administración ha tomado a su cargo la determinación del contenido concreto de la sanción, al adoptar decisiones relativas a las calificaciones de conducta, al decidir los avances y retrocesos en el régimen progresivo, al pronunciarse sobre la concesión y revocación de los permisos intrapenitenciarios o permisos de salida. En definitiva, esta situación la podemos caracterizar como una tendencia a situar a la ejecución penal en sede administrativa, favorecida por la falta de vigencia de garantías en favor del interno, configurando lo que se ha denominado un espacio ajeno al control del derecho. Como es fácil de intuir, de la situación descrita emergen diversos riesgos y peligros para los derechos humanos de las personas privadas de libertad que se materializan dentro de la prisión, como el uso excesivo e innecesario de fuerza y de castigos, la práctica sistemática de malos tratos físicos, usos de medios de aislamiento en condiciones infrahumanas, prácticas generalizadas de registros corporales denigrantes y humillantes a las visitas, serias deficiencias y limitaciones en los programas de readaptación social, hacinamiento, largas horas de encierro y un largo etcétera. En el caso de Chile, la crítica realidad de las cárceles ha sido registrada, entre otros, por la Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad del 2008, por el informe del Subcomité para la Prevención de la Tortura del 2016 y en la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema recientemente. Por eso no se puede dejar de compartir lo expresado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cuanto que al momento de privar de libertad a una persona, el Estado la introduce en una institución total, como es la prisión, en la cual los diversos aspectos de su vida se someten a una regulación fija y se produce un alejamiento de su entorno natural y social, un control absoluto, una pérdida de intimidad, una limitación del espacio vital y, sobre todo, una radical disminución de las posibilidades de autoprotección. Las cárceles no son lugares seguros, claramente. En este contexto, para brindar una efectiva protección al privado de libertad, los jueces deben tener claro que la potestad jurisdiccional no se agota, no concluye en la tarea de juzgar.
La plena judicialización de la fase ejecutiva del proceso penal ya no puede ponerse en duda y seguramente el próximo gran proyecto en materia del proceso tendrá que ser el proceso de ejecución jurisdiccional, esto es, un proceso de cumplimiento de las sanciones sujeta a la potestad de la jurisdicción. El control jurisdiccional es la garantía final. En suma, el proceso penal no concluye con la firmeza de la sentencia condenatoria. Cuando ésta se alcanza, solo se indica un momento procesal en el cual es declarada la responsabilidad criminal de una persona. Tampoco es sostenible continuar concibiendo la relación entre el privado de libertad y la administración penitenciaria como una relación de sujeción especial caracterizada por el debilitamiento o disminución de los derechos humanos del primero. En este escenario es imprescindible resignificar esta relación bajo el paradigma de la posición especial de garante del Estado, elaborado por la Corte Interamericana, que impone al Estado 3 deberes fundamentales. El primero, garantizar al privado de libertad el derecho a la vida y a la integridad personal. El segundo, el compromiso específico y material de proteger la dignidad humana del recluso mientras esté bajo la custodia del Estado, lo que incluye su protección frente a las posibles circunstancias que puedan poner en peligro su vida, su salud e integridad personal, entre otros derechos. Y en tercer lugar, la efectividad de la posición especial de garante del Estado supone asegurar la existencia de recursos judiciales idóneos y sistemas de queja que permitan un control judicial efectivo en consonancia con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Me he permitido estas reflexiones para destacar que, como la prisión está rodeada de paradigmas que intentan mantener un muro infranqueable para la entrada del derecho. Sin embargo, este muro poco a poco ha ido cediendo gracias al enfoque de los derechos humanos en nuestros tribunales, que los han integrado estas normas a sus decisiones a través de un trabajo interpretativo y argumentativo verdaderamente encomiable. Así, por ejemplo, los esfuerzos argumentativos han debido realizarse para introducir el control judicial en las cárceles. Se han enfocado en primer término en el alcance del derecho protegido por la acción constitucional de amparo. Ante la inexistencia de un proceso legal de ejecución, se ha debido recurrir a la garantía constitucional de la libertad como cosa básica de partida y al artículo 21 de la Constitución que prevé el recurso de amparo. Ha debido interpretarse precisamente el artículo 21. En el curso de esta labor interpretativa y argumentativa, se ha estimado que la seguridad individual, el otro derecho causado por la acción cautelado por la acción constitucional, no se restringe únicamente a las garantías que rodean el ejercicio de la libertad personal. De este modo, la seguridad individual, junto con ser un concepto complementario del derecho a la libertad personal, debe ser cautelada también en situaciones diferentes, como en caso de amenazas a la integridad o a la vida. Es así como la Corte ha declarado admisibles acciones constitucionales de amparo, deducidas cuando se enuncia la vulneración de la seguridad individual basada en actos que atentan contra la integridad física o la vida al interior de la cárcel, sosteniendo que este recurso de amparo se funda en la amenaza de seguridad individual del amparado. Por correr riesgo cierto su vida e integridad personal en atención al peligro de muerte de que estaría siendo objeto actualmente. Ello es especialmente relevante desde que refuerza la posición dogmática relativa a que la seguridad individual abarca la protección no solo de la libertad ambulatoria, sino que de otros derechos fundamentales. En el mismo sentido, se han acogido acciones constitucionales de amparo que denuncian allanamientos ilegales, es decir, entradas y registros ejecutados fuera del marco legal, que se encuentran en principio cubiertos por el artículo 19, número 5 de la Carta Fundamental, pero que atentan contra la seguridad individual y la libertad personal de las personas. De la misma forma, se ha efectuado una diferencia
entre la seguridad individual y la libertad personal, dejando de lado las posiciones que restringen su vinculación únicamente a la libertad personal. En palabras de la Corte, el recurso de amparo, que regula el artículo 21 de la Constitución Política de la República, no ha sido establecido solo para la protección de la libertad personal de las personas, sino que también para quien sufra cualquier privación, perturbación o amenaza en su seguridad individual. A partir de la ampliación del campo de protección de la acción de amparo, los tribunales han recepcionado la doctrina de la posición especial de garante del Estado en diversos casos de malos tratos o apremios ilegítimos a internos. Asimismo, atendida la intensa discrecionalidad que detenta la Administración Penitenciaria para sancionar disciplinariamente un interno, calificar su conducta o para decidir la concesión y revocación de un permiso de salida, se ha procedido a controlar judicialmente estos actos administrativos por la vía de la acción de amparo, con la finalidad de evaluar si existe algún grado de arbitrariedad en la decisión, decidiéndose en varios casos la anulación del acto por falta de fundamentos. Solo por citar un caso, la Corte Suprema acogió una acción de amparo y dejó sin efecto la resolución de la autoridad penitenciaria, mediante la cual se impuso a un privado de libertad una sanción de este carácter por tratarse de una actuación carente de una razonada motivación. Cabe señalar sobre este caso que, como consecuencia de la sanción disciplinaria, la autoridad penitenciaria había rebajado la calificación de conducta del interno, lo trasladó a otro penal y adicionalmente le revocó el beneficio de salida dominical que anteriormente se le había concedido. Hago mención a los detalles de la sanción administrativa para expresar, poner de manifiesto la importancia que tuvo para el interno la resolución de la Corte, porque junto con dejarse sin efecto la sanción, se le restituyó la calificación, esto es, el permiso de salida y la residencia en la unidad de origen, sin que hubiesen mediado razonamientos expresos. Eso es arbitrariedad. Finalmente, no puedo dejar de mencionar una sentencia de amparo dictada en diciembre del 2016 por la Corte Suprema, en la que acoge la acción constitucional en favor de una mujer perteneciente a la etnia mapuche que se encontraba cumpliendo una condena en un penal ubicado en el sur del país. La amparada presentaba un embarazo complicado que no podía ser atendido en la unidad penal, de modo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario externo. En el traslado y al momento del parto, funcionarios de gendarmería la mantuvieron engrillada como medida de seguridad. Dado que la amparada presentaba una vulnerabilidad compuesta por tratarse de una mujer privada de libertad perteneciente a un pueblo originario, ello generó una respuesta enérgica de parte de la Corte en la que estimó que la amparada recibió un trato injusto, denigrante y vejatorio, dada su condición de mujer, gestante y parturienta, privada de libertad y perteneciente a una etnia mapuche, relevando de este modo el estándar cada vez mayor que se requiere en el área de la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, lo que supone una mayor firmeza en la evaluación de cualquier violación de los valores en las sociedades democráticas. La contundencia de esta sentencia llevó incluso a que el Ministerio de Justicia modificara los instructivos sobre traslados a fin de ajustarlos a los estándares internacionales de los derechos humanos. Lo relevante de este fallo no está solo en que la decisión de acoger el amparo se haya fundado en instrumentos de derecho internacional humanitario, como el Pacto, sino también porque aplicó directamente normas del derecho internacional con el prestigio de su origen de manera directa, sin mediar reconocimiento en nuestro país. La Corte recurre a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como reglas de Mandela, y a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad
para las mujeres delincuentes, conocidas como reglas de Bangkok, señalando en la aplicación de estas reglas que no resultaba admisible en el caso de Marras el uso de grilletes en contra de la amparada, constituyendo una forma de represión y sujeción y por ende de coerción que resultaba improcedente. Quiero terminar mi larga presentación, perdonen, me he excedido, señalando que los derechos humanos y la función jurisdiccional pretenden un mismo fin, que no es otro que lograr una sociedad más justa. Sin embargo, ni los derechos ni la jurisdicción son suficientes para conseguir este fin, ya como indicara Agustín Esquella con gran claridad, una sociedad justa depende también de los programas de gobierno, del sistema económico en aplicación, de las políticas públicas, la mayor o menor sensibilidad que en cuanto a la distribución de la riqueza puedan tener quienes adoptan en la sociedad las decisiones colectivas o de gobierno. Una sociedad justa no es solo una sociedad de libertades, sino una en la que han desaparecido las desigualdades más notorias en las condiciones materiales de vida de las personas. Muchas gracias.